Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en este tercer video y en esta ocasión yo quisiera tomar un texto del libro de Jeremías, que de hecho ya lo había tomado en el capítulo número 32. Y pues el texto es largo, pero para no alargarlo, se lo voy a resumir. En el año 585 antes de Jesucristo, resulta que llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, a arrasar completamente al pueblo de Israel. Y de hecho no solo el pueblo de Israel, sino que lo más sagrado del pueblo de Israel, el templo. Y entonces están pasando una calamidad, una crisis bastante fuerte. Y en ese contexto, ¿verdad?, político de estar arrasando el pueblo de Israel, el rey de Sedecías es matado frente a sus hijos, a él le sacan los ojos y es llevado preso el mismo rey, y el rey Nabucodonosor se lleva al pueblo de Israel, pues dicen los teólogos, en 3 grupos más o menos cautivos, y el pueblo de Israel queda completamente arrasado. El templo, el mismo templo, lo más sagrado, queda completamente destruido. Pero en medio de esa calamidad resulta que Jeremías hace algo bien raro. Él empieza a comprar un terreno y de hecho los conocidos de él entonces le dicen, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre comprar un terreno en medio de esta calamidad? ¿Qué estás pensando? Es una tontería, ¿verdad? Menos dicho en palabras más coloquiales nuestras. Y entonces Jeremías pues hace que se calle, ¿no? Silencio, calla. Y entonces él obtiene un terreno, específicamente el terreno de Anatot. Él compra ese terreno, hace pues venir a algunos testigos, firman el documento. Y entonces él se compra un terreno. Pero ¿por qué va a comprar un terreno? Pues eso parece como decían los que estaban ahí. Parece que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el terreno pues perdió valor. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor arrasó, la conquistó, no hay gente. Entonces, y él compra un terreno y pesa la plata, ¿no? Dice 17 monedas de plata. Escribí el contrato, lo sellé, hice firmar a los testigos y pesé la plata en la balanza. Y entonces parece algo ilógico, porque él está comprando un terreno cuando su pueblo está siendo arrasado. Y lo extraordinario está en lo que significa esa compra. Esa compra pues tiene un valor simbólico. Escuchen cómo dice en el versículo número 15. Porque así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: todavía se comprarán casas, todavía se comprarán campos y todavía se sembrará huertos en esta tierra. Ellos estuvieron cautivos, el pueblo de Israel, en el norte, en Babilonia, lo que hoy conocemos como Estambul. Ellos estuvieron alrededor de 70 años. Y Jeremías ya estaba anunciando de que todo eso que estaba pasando, que precisamente no es culpa de Dios, sino de los mismos que habían pecado, 70 años después ellos regresan. Y Jeremías ya estaba anunciando, imagínense, yéndose el pueblo de Israel, siendo trasladado, siendo preso el pueblo de Israel, Jeremías ya estaba anunciando de que todavía se iban a comprar campos, todavía se iban a sembrar terrenos, todavía iba a haber huertos. Entonces, parece una tontería, como digo, en ese contexto, que él está actuando como lo más normal. Él está haciendo pues algo desde la fe, por supuesto. Entonces Jeremías está actuando muy normal, a pesar de que él sufrió bastante. Lo indica el mismo principio del texto. Dice: entonces sitiaban a Jerusalén el ejército del rey de Babilonia, y el profeta Jeremías estaba preso en el atrio de la guardia, en el palacio real de Judá. Lo habían encarcelado Sedecías, acusándole: tú has profetizado, así dice el Señor, yo entregaré esta ciudad en manos del rey de Babilonia. Estaba preso Jeremías, y sin embargo, él está actuando como lo más normal.
Así actúa un hombre de fe, queridos hermanos, queridos amigos. Un hombre de fe no pierde pues el entusiasmo de la vida, a pesar de que está posiblemente arrasada por todas partes. Ciertamente hoy no está así, gracias a Dios. Sí estamos pasando una calamidad bastante fuerte, pero en medio de todo eso nosotros tenemos que actuar, en este caso, en el que estoy poniendo ejemplo, como Jeremías. Jeremías, un hombre sufrido, un hombre que lo encarcelaron, que le hicieron mucho daño. Al fin y al cabo no sabemos, la historia no dice, la Sagrada Escritura no dice dónde fue a parar. Más bien no se sabe si lo mataron, no se sabe, solo sabemos que estuvo en Egipto y ahí se quedó, y a saber qué fue de él. Entonces él sufrió bastante, y sin embargo él estaba actuando como un hombre de fe en medio de la catástrofe que estaba viviendo. Pues nosotros también de igual manera. Ojalá que nosotros también, en este tiempo tan terrible que estamos viviendo un tiempo bastante fuerte, sin embargo tenemos que tener siempre esperanza, colocar nuestra vida en manos del Señor, y entonces vamos a pasar este trago amargo que estamos pasando. No va a ser este trago tan agobiante como para pensar en cosas tontas, ¿no? Sino que vamos a tener plenamente la confianza en nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.